compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos acá con toda la información de la Cámara de Diputados, un día después de la elección legislativa que tuvo a La Libertad Avanza festejando victorias en la mayoría de las provincias, ser la fuerza que más bancas va a sumar desde el 10 de diciembre y también, como no, la victoria en lo que es el distrito más grande del país, que es la provincia de Buenos Aires. No sé cómo vio todo mi amiga Débora de Urrieta. No dije la señora... Sí, estaba esperando para te iba a corregir, pero dije, no puedo... Mi amiga, dije. ¿Cómo estás? Bien, sorprendida, ¿no? Ponele. No me digas que vos esperabas estos resultados porque me estás mintiendo. Vos sabés que estaba haciendo... No me estás mintiendo, pero me mentiste. Déjame responderte. Dale. Estaba recordando qué pensaba y yo digo, hace 4 o 5 meses, es más, cuando se presentaron las listas, los resultados que se esperaban eran inclusive superiores para Libertad Avanza. Después de la elección de la provincia de Buenos Aires y de varias cosas que pasaron, se pensaba que iban a ser inferiores a los que fueron ayer. Y yo creo que fue un promedio, ¿no? Un promedio, lo que hablábamos antes con Meli, las encuestas, los encuestadores, si querés, los grandes perdedores, porque esto que vos decís, había un informe de no sé qué consultora económica que era La Libertad Raza, que se daba por descontado que iban a hacer una muy buena elección, y después, bueno, después de las elecciones en Provincia de Buenos Aires, las encuestas ya daban otros números nada que ver, así que hay que agarrar con pinzas todo lo que tiene que ver con encuestas, y lo llamativo es cómo llegamos a ciegas, ¿no? A los comicios. Por lo menos yo recién ayer, a las 4 de la tarde, empecé a notar que La Libertad Avanza estaba haciendo una muy buena elección, pero ni de casualidad lo sospechaba. De hecho, creo que el jueves nos vimos por última vez. Y hablamos varias cosas, ya vamos a contar. Varias cosas. Hablamos varias cosas de las que pasaron. Pero nadie daba este resultado. Había mucha gente que decía que se había emparejado mucho la provincia de Buenos Aires. Sí, que se había emparejado, pero te decían a la mitad, tipo unos 7 puntos. A nivel palo a palo, así, creo que nadie me había dicho eso. Yo tengo un mensaje de un referente de la Unión ¿Pero por la cuándo Patria te lo pasó? que me dice palo a palo. Jueves a la noche, viernes. Jueves a la noche, viernes, sí. La verdad que hay muchos indecisos, entonces no sabes. Para mí ese es el tema, sí. Títulos del día. Elecciones legislativas. La Libertad Avanza ganó más de 60 bancas tras el resultado de los comicios de este domingo. Elecciones 2025. El oficialismo ganó en 6 de las 8 provincias en las que se eligieron senadores. Emplazamiento de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Funcionarios del Ministerio de Desregulación expusieron en la Comisión de Presupuesto. Bueno, estoy viendo que mañana está invitada Patricia Bullrich, ¿puede ser? ¿A la Cámara de Diputados? Sí, por lo menos. No, eso me tengo acá escrito. Que yo tengo el Ministro de Seguridad mañana a partir de las 11. ¿no? Mirá vos. Bueno. Porque recordemos que a las 14:30 está citado el secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. O sea, le metieron Patricia Bullrich mañana a la mañana por tema presupuesto en la Comisión de Presupuesto. Vamos a fijarnos en la lista oficial.
porque esto Cierto tengo que acá acá se trabaja hasta diciembre, no es que sí, cambió mañana a todo. las 11, ver citación. Sí, acá está. Ministra de Seguridad de la Nación. Esto está oficializado en la página de la Cámara, ¿no? Esto a partir de las 11. La ministra de... sí. Por lo tanto, me parece que vamos a tener la posibilidad de escuchar a la ministra, que a su vez es una de las protagonistas Qué electorales. loco porque ganó. cómo la agenda del debate por el presupuesto se fue acomodando al contexto. La semana pasada tenía que venir Torrendel. Como el gobierno decidió suspender la ley de financiamiento universitario y la del Garrahan, eso se pasó para esta semana. Y a la vez justo aparece Patricia Bullrich en el debate por el presupuesto luego del triunfo, también un triunfo muy contundente en la ciudad de Buenos Aires, así que se garantizó la libertad de avanza a las dos bancas del Senado, porque acordate que en el armado de las listas el primer y segundo lugar del Senado quedaron en manos de los libertarios, así que entró comodísima Patricia Bullrich. Yo pago para ver cómo va a ser la dinámica Bullrich-Villarruel. Yo la verdad que estaba viendo los números en el Senado, y el Senado lo veo complicado el funcionamiento, porque tanto la Libertad Avanza y sus aliados como Unión por la Patria van a oscilar un poco más del tercio, ¿no? Sí. 28 y 20 más 5 más algún radical de la Libertad Avanza, y es un número bastante polémico, porque te permite ser parte de cualquier discusión, por ejemplo, de pliegos, pero estás lejos del quórum, porque hasta 37 necesitas mucho. Sí. O sea, es un número, parece, ¿viste? Uno dice, bueno, encontrás 6, 7, sí, pero no es tan fácil buscar 6, 7. Me parece que el gobierno en las dos cámaras necesita un acuerdo que ayer Javier Milei empezó a pedir con todos los partidos provinciales. Exactamente. Digamos, no con uno o dos, con todos. Me imagino, a ver vos que por ahí tenés más memoria que yo, un panorama similar a lo que fue el último tramo de Alberto Fernández, que el Congreso estuvo muy trabado, porque tenía las dos coaliciones en ese momento, por un lado Unión por la Patria y por otro lado Juntos por el Cambio, y era, ¿te acordás que por un voto se avanzó con la reforma de bienes personales? Que no sabías cómo iba a terminar la sesión porque todo dependía de un votito. Sí, Me pero por eso imagino hay que algo ver qué similar. actitud toman los partidos provinciales, porque el Totalmente. tema de los partidos provinciales es que ayer casi todos perdieron con la Libertad Avanza. Exactamente, ahí Entonces, punto para el oficialismo. Puede que ser que en una de esas piensen que no, que a su electorado no les va a gustar que bloqueen leyes. Totalmente, Y coincido. creo que tienen las de ganar el oficialismo en sumar esos votos y de esa manera poder hacer andar el Congreso. Está proponiendo el gobierno para enero, febrero, reformas súper anunciadas, reformas que muchos gobiernos quieren hacer, que tienen que ver con la reforma impositiva y reforma de la legislación laboral. Por lo tanto, me parece que no es algo mucho más tradicional que la ley Bases. Eso sí, pero también es bastante más polémico, porque... No sé si más polémico que la ley No, Bases. más polémico que No. la ley Bases no. Pero digo que te genera, por ejemplo, vos planteas reforma laboral y olvídate que Unión por la Patria y la izquierda te acompañan, salvo Pero que... nadie los va a ir a buscar. Exactamente. Entonces ya se te achica de una... En cambio, por ahí en la ley Bases tenías el RIGI, lo que fuera, que por ahí podías traccionar algún Hay que ver si gobernador. algún voto de... Pero por ahí puede haber un intercambio, avanzamos con reforma laboral y a cambio tal proyecto o a cambio tal o cual cosa, ¿no? Pero son temas que ideológicamente por ahí es más difícil quebrar algunos sectores. Veremos. Y lo mismo con la reforma impositiva y recordemos que, bueno, igual ese criterio va cambiando con los años, pero se supone que requerís 129 votos en diputados para avanzar con cuestiones impositivas. Ahí el desafío es todavía mayor para el oficialismo. Termina siendo lo mismo, porque para abrir el recinto necesitas eso. Sí, O sea, bueno, pero algunos te habilitan la sesión y después te sale un poco más caro que te voten. Sí, puede ser, pero bueno, en cualquier Pero digo, caso... son desafíos. Por más que tuvo una buena performance, por más que perdieron los gobernadores, digo, el oficialismo tiene que, lo que hablábamos antes con Meli también, que no tiene que repetir la historia de Mauricio Macri en el 2017 cuando arrasó en las elecciones de medio término. Mucho más que ayer. Exactamente, y se quiso llevar puesto a la oposición, o dijo, no, gané, ahora voy por todo, y no le fue Y bien. tenía más diputados, inclusive, Exactamente, 120. por eso mismo. Así que, si bien fue un buen resultado, todavía falta para concretar toda esta agenda, si querés, que le pide, para colmo esto, que es una agenda que le viene pidiendo los Estados Unidos, lo cual, por eso te digo, hay toda una carga ideológica y El tema de la reforma discursiva. laboral impositiva, yo te diría que no, es más Consejo de Mayo.
No sé Sí, si tiene que ver con Estados Unidos. sí, con pero otro también país. se lo viene planteando y van a usar eso de nos gobierna el FMI, Por eso te digo, en lo discursivo lo pienso, ¿no? Y de hecho para mí el discurso de Javier Milei más negociador y más del consenso y del diálogo, me parece que un poco tiene que ver con los pedidos de Estados Unidos. Vamos a ver cómo quedan las cámaras, unas placas que preparó la producción, Ay, de quedan re cómo va a lindas. quedar el recinto. Veamos un poco lo que tiene que ver. Esto sí, entonces, es muy interesante. Ayer hablaba con algunos referentes del oficialismo, por qué estamos mostrando estas placas, las vamos a explicar, porque todo es interpretativo y realmente el recinto, lo que se construyó anoche, es una foto que después va a funcionar. ¿Cómo llegamos a los 111? Llegamos con La Libertad Avanza, Sí. con el PRO y con los radicales que entraron por La Libertad Avanza o los de las mismas provincias que quedan. Esto es Chaco, Mendoza y ahora se suma un entrerriano. Claro. Son representantes que ingresaron a la Cámara o son parte hoy van a ser parte de la Cámara por La Libertad Avanza y que quizá armen un bloque radical. Pero ¿Y los uno peluca? también, Mm. que son 3 pelucas ahí que han quedado, que son Exacto. radicales con peluca, también son radicales. Hay que ver si se arma un bloque de radicales. O un interbloque, por ejemplo, en el entorno de Damián Arabia ya te dicen que Arabia está decidido a armar un bloque por fuera del PRO, pero que no sumarse a La Libertad Avanza, sino un bloque con identidad propia y justamente lo que aspira Arabia, recordemos, muy bullrichista, aspira a sumar a los radicales con peluca. Bueno, estamos hablando, por ejemplo. Débora, que si eso ocurre, podría ser varios bullrichistas, porque no es el único. Exactamente, Por lo él ya menos tiene la 5 quedan. decisión. Por eso, por ahí lo que ellos están tomando con este No, estos 111 es tiene esto. todo, ya hice todas las cuentas. Por eso Tiene te todo. digo, Son este bloque... 111, yo diría que Javier Milei desde el 10 de diciembre se va a sentar en la Casa Rosada sabiendo que tiene 111 diputados que deberían decir que sí. Después si alguno se enoja y se va, como ya ha pasado. Bueno. La cuenta no suma 6 ex libertarios. Ah, Si no serían 100. no, Si no serían ¿cómo se llama? Desarrollo y 117, coherencia. pero bueno, hay 6 que se fueron. No, y son más opositores que Nicolás del Caño ellos. No sé si los 6, No, el MID no tanto, es no cierto. sé si los 6, pero bueno, no está esa cuenta. Después tenemos 102 y ahí es donde está la particularidad, ¿no? Hoy hablábamos, recién empezamos el programa, qué esperábamos de la elección. Y yo digo, sí, hace 6 meses yo te decía que Unión por la Patria iba a sostener e incluso superar la presencia que tiene hoy en la Cámara de Diputados. Cualquier diputado peronista te decía, bueno, firmo. Bueno, eso pasó anoche. No, pará, de Unión por la Patria. Tiene 98 98 diputados y de Sostuvo. mínima va a tener 99. De ¿Por mínima. qué? Porque hay que sumar a los santiagueños, que entran todos ahí. Es un número que... ¿Pero no está entre los 98 los No, santiagueños? no, ¿Estás no, seguro? Estoy seguro. Y aparte esa cuenta no suma a Mirá que algún me la dijo tucumano. alguien del PRO, alguien del masismo muy interesado en... Te creo. Y aparte algún tucumano que anda dando vueltas. Ahí va. Y a su vez está a la izquierda, A la izquierda, sí. que son 4, no 5. Son 4. Entonces, ahí 102. Vuelve Miriam. Vuelve Miriam Breckman. Mínimo hay 102 con los que no se va a tocar la puerta nunca. Exactamente, que ya lo Es has casi lo descartado. mismo que había hace un año. Exactamente. Por lo tanto, me parece que... Y esos 44 ¿Qué del ubicas medio, en 44? Encuentro Federal, Provincias Unidas, Coalición Cívica, para que voy anotando, Encuentro Federal, Provincias Unidas, Coalición Cívica, Innovación Federal. ¿Qué más me faltaría ahí? Bueno, todo lo que es Provincias Unidas, no, está bien. ¿no? Coalición el cívica, sí, el sí, sí. MPN no, el MPN no jugó. Me falta algún provincialismo que no esté en Innovación Federal. Bueno, no Sí, sé. ahí vos tenés varios diputados que tienen que ver, que sí, escucho perfecto. A mí que se me tienen- cayó la cuca, la perdí. que sí, tienen era que para ver mí. con lo que son los partidos provinciales que no forman parte de Provincias Unidas, Sí. Salta, Misiones, que son los que van a quedar, también Sí, Río Neuquén. Negro quedó afuera. Río Negro no tiene Tenés representantes. razón. Y también todo lo que tiene que ver con los diputados sin tierra que se aliaron a estos gobernadores de Provincias Unidas, que ayer tuvieron una elección horrible. Creo que lo único que ganó finalmente Corrientes. fue Valdés. Que Corrientes, estaba ahí palo a palo con la libertad, con la libertad avanza, terminó ganando, pero ese es el tema, lo que decíamos al principio, que los gobernadores están mucho más debilitados para sentarse a negociar con el gobierno, entonces le va a ser mucho más sencillo romper o atraer a estos 44, por lo menos a una parte, para
sumar a esos 111 que Se me hace contempla difícil que hoy, no se sienten a debatir la agenda que pide el gobierno para enero-febrero, que es para febrero, según me han dicho, fines de enero. Ay, no, que febrero tengo un casamiento, no Y puedo. bueno, pero Bueno, vas y venís al casamiento. llamame a los libertarios y decirle que para enero me lo pasen. Claro. Ok. Bueno, me parece que va a ser complicado porque es una agenda tradicional, digamos. Totalmente, sí, pero lo que aspiran los gobernadores y lo que es Encuentro Federal o Provincias Unidas es que a la hora de hablar del rumbo económico se contemple los pedidos o la mirada que tienen los gobernadores. Por lo menos esto era lo que pedían hasta el viernes. Vamos a Con ver el ahora. diario del lunes vamos a ver qué margen tienen para exigir modificaciones en la reforma laboral, la reforma impositiva, y para mí, esto ya lo dije varias veces, la gran prueba de fuego va a ser el presupuesto. A ver cuán ¿El de ahora? dispuesto, sí, cuán dispuesto al diálogo está la Libertad Avanza después de los resultados de anoche, ¿no? Es un dato porque lo vamos a ver esta semana. Esta semana. De Bueno, hecho, mañana. Creo que O sea, tenemos también distribución por bloques, de cómo quedaron los bloques de la Cámara de Diputados, cómo van a estar. Esto que vemos ahí es una aproximación que hacemos respecto a lo que es quienes son oficialistas y aliados o quienes van a serlos, sí. quienes va a ser oposición dura, y los del medio, que siempre son los negociadores y se ubican en el medio. No están ahí de Claro. casualidad, ¿eh? No, está todo diseñado, pero milimétricamente la no está ubicación ahí de de los casualidad, pues se diputados. ubican realmente ahí Sí, los que total. negocian. Porque les es más fácil, si no tienen que correr tanto. Exactamente, Entonces van pasa y más vienen. desapercibido cuando van a negociar para un lado o para el otro. Ah, sí, hoy la producción, la verdad, No, que no, está yo te en lo... su mejor ¿Viste? día, es Divinos. espectacular. Pero yo te lo leo si querés, porque vos sos léemelo, medio dale. chicato. Bueno, la Libertad Avanza y el PRO suman 107 bancas. No sé Bien. si a vos te da lo mismo. Sí, pero no está la UCR ahí. No está la UCR, exactamente. No, Libertad Avanza y Fuerza Y Patria. Bien. No, Libertad Avanza y PRO. Ay, Fuerza perdón. Patria. Me Qué siento alianza dormida. rara era esa. Bueno, estaba hablando de los extremos. Los extremos se tocan al final del día. Y el PRO. Acá, mira, 98 Fuerza Patria. 23 sería provinciales, esto que decíamos antes, más Provincias Unidas. Después, la coalición cívica también quedó reducida a la mínima expresión con apenas 2 bancas. Después, la UCR, Democracia para Siempre. Y la Liga del Interior, unas 10 bancas. Democracia para siempre va a seguir existiendo. Y Débora está Ureta. Pablo Juliano, que me parece que queda solito porque los 2 diputados que entraban para ese espacio se van a terminar yendo, me parece, a Provincias Unidas. Uno respondía a Puyaro, que hizo una pésima elección. Gisela Scaglia quedó tercera. Así que, de hecho, no sé si entró, ahora que pienso, la diputada que responde a Puyaro. Pero Juliano quedaba solito, si no. Así que la idea que tenían los radicales era recalar todos en Provincias Unidas y pensar un espacio más por fuera de ¿También los Karina espacios. Banfi que queda? Esa es la gran duda. Yo creo ¿Qué que son hacer? los dos satélites que queda la UCR. Karina Banfi y Pablo Juliano. En los mismos nombres le dije a Meli antes. Hay que ver qué hacen Karina Banfi. Lo que pasa es que como está el recinto, y por eso estuvo muy buena la placa que pusimos recién, tal vez ni esos 2 diputados, ni los 2 de la coalición cívica, le suena el teléfono. Y cuando no te suena el teléfono, medio que no importa lo que hagas. O sea, porque si van a buscar la mayoría, que eso al radicalismo le sonó mucho el teléfono a comienzo de Sí, 2024. totalmente. Y eso lo que hacía era agitar las decisiones. En cambio, en este caso, como la mayoría la van a buscar por otro lado, creo que esos 4 votos, los 2 de la coalición cívica, Sí. los 2 radicales sueltos que queden, inclusive me parece que Karina Banfi podría seguir en el bloque que integra, que es la UCR. El tema es para la repartija a la hora de armar las comisiones. Que por ahí a ellos les Pero ahí no sería conviene- importante un interbloque. Por eso, por ahí a ellos les conviene armar algo con Provincias Unidas, pensando en las comisiones, como hicieron con Encuentro Federal. ¿Te acordás que en un primer momento estaba la coalición cívica, estaba López Murphy, agarraron algunas comisiones y después se fueron separando? Por ahí arman algo así para no quedar así aislados, lo cual te quedas afuera de todas las comisiones. Por ejemplo, Karina Banfi y Pablo Juliano son 2 figuras que participan y mucho de las actividades. Recordemos que en se puede comisión. participar de las comisiones sin ser integrante, Sí, pero no puede bueno, firmar. totalmente, pero no podés firmar, eso es a lo que voy. Así que hay que ver. Encima son los 2 de la provincia de Buenos Aires, pero que están en las veredas opuestas, si querés, de la UCR. Después, por otro lado, tenemos a los que vos decías, los 4 diputados del FIT, de la izquierda. Se perdió un voto ahí. Ahí perdieron a El de Vilca, Jujuy. ¿no? El de Exactamente. Jujuy, donde salió, no hubo muy mal a la izquierda, salió Sí, cuarto, no quinto. tuvo un buen desempeño. Después recuperó, mantuvo los 2 de la provincia de Buenos Aires y mantuvo el de la ciudad. de la ciudad. Pero no se dio una cosa que esperaban algunos
de izquierda y otros de otros espacios políticos que sumar alguno más en algún distrito, en esos dos Exacto. distritos. De hecho, algunos decían, ojo que la izquierda puede sumar una tercera banca en provincia de Buenos Aires. Me da la Finalmente, sensación de que muchos de esos votos se terminaron yendo al oficialismo. ¿de la que- izquierda al oficialismo o que se No, calculaban? no deja de ser, viste, gente que por ahí transgrede con el voto Mm, y que, bueno, la izquierda tenía encuestas con 3 diputados y o no fueron o terminaron gente que por ahí estaba enojada, desencantada y sí. quería un voto bronca y no lo derivó ahí, pero bueno, fue una elección bastante pareja de la izquierda respecto a las últimas, ¿no? sí, Es que, totalmente. se fue la expectativa de sumar. Teniendo en cuenta que tiene un oficialismo con el que puede hacer tanto contraste, que eso le permite un escenario más óptimo, Sí, ¿no? exactamente. Pero no, finalmente no logró. Otros 13 ahí. Ahí no me queda claro qué metemos en otros Yo creo que es 13. fácil. Hay 6 ver. que son de los ex libertarios. Los libertarios tenés razón, el Ahí vos MID tenés 6, y... hay un montón 6. Después tenés Sí. el sector de Natalia de la Sota. Esa es mi gran duda. Yo no sabía si ponerla en Provincias Unidas, porque hoy forma parte de Encuentro Federal. Nos dijeron que no los cordobeses. Dijeron que no se queda dentro de Encuentro Federal / Provincias Unidas. No lo sé. Ahora me haces dudar. Y no, yo porque hoy está dentro, pero lo cierto es que fue por afuera y le comió votitos a Schiaretti, que otro que se ilusionaba con romperla en la provincia de Buenos Aires y tampoco En hizo. la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba, hoy necesito dormir. En la provincia de Córdoba, la expectativa. Yo creo que claramente si uno mira los números de 2023, sobre todo el balotaje, hubo una caída, o sea, hubo gente que fue a votar a Milei en el balotaje y no lo iba a votar ayer y no lo fue a votar ayer, Ujú. pero eso no derivó en triunfos No. de otra fuerza, porque se dispersó, ¿no? Fue por un lado para el oficialismo local, por otro lado gente que no fue. Mm. Eso no significa, en una discusión que tenía con un amigo que tenemos en común, ¿Quién que será? esta situación no haya derivado, por ejemplo, que Fuerza Patria haya tenido más banca de la que esperaba tener hace 6 meses. Totalmente, ¿no? sí, Estamos sí. hablando de que renovó más de lo que puso en juego en diputados. Exacto, ponía Y en esto juego fue una 45. mala elección, la de 2021. Y esta no es que fue buena, pero tampoco fue lo calamitosa. De hecho, recién hablaba con otro amigo tuyo y me decía, las listas se armaron pensando en derrotas. Y tenían que hacer campaña pensando en victorias. Y no podían hacerlo. No podían. ¿Por qué armar una lista de derrota? Porque era el escenario. Esto pasa todavía más cuando hay Para primarias. no quemar, por ejemplo, un Sergio Massa no lo vas a poner para no quemarlo. Y no es fácil llamar a un tipo para que pierda. Está bien. Es más fácil entiendo. llamarlo para que gane. Ahí va, ahí va. Entonces me parece que armaron listas. De hecho, el chiste era Tayana era joda y quedó un poco, ¿no? Sí, porque la verdad que Esto nadie que vos quería. decís, Nadie sí, quería sí, no quemarse, podemos decir. No, de hecho las campañas fueron bastante tranquilas. Y ahí me parece que esta situación derivó en que el peronismo tuviera un resultado que no era el esperado. Yo creo que si ganaba la provincia de Buenos Aires, todo se hubiera matizado para el peronismo. Es que uno Si siempre... ganaba bien, si ganaba por 2 puntos, no te digo por 10, si ganaba por 5 puntos, si podía salir a las 8 de la noche Kicillof y decir yo gané 5 veces seguidas la provincia de Buenos Aires, habría un relato, atrás de una figura. Ese es el tema. Hoy no hay un relato. Hoy quedó... Primero que, si querés de alguna manera, tenés al kirchnerismo o a la cámpora diciéndole a Kicillof, Cristina tenía razón, empezando por Mayra Mendoza que lo tuiteó. Entonces reaviva una vez más la interna. Es curioso eso, porque No, es tremendo. decir tenés razón, No, no sabés qué hubiera pasado y por lo pronto tuviste Porque una elección además- muy buena en septiembre. Pero además recordemos dos cosas. Por un lado que iban a ser concurrentes, que no se iba a producir el efecto empuje de los intendentes. ¿Por qué? Porque estaban en otra boleta. Ujú. Así que Antes de es irnos, muy difícil Sí. prever qué hubiese pasado. Sí. ¿Mapa país prepararon? Ah, Unos sí, segundos, sí, ahí, porque mirá lo no que quiero es. que se quede afuera. Un mapa país que preparó la producción con todas las provincias No, están y re lindos. con cada provincia y qué color. Lo tengo acá, gráfico 5 mapa país. Bueno, pues, mira, seguramente. Bueno, el pero te próximo lo bloque. cuento, es casi Bueno, todo violeta. pero lo vamos a ver el próximo bloque. Vos no vas a estar, te vas ahora. No, pero yo ya lo vi. Ah, ¿ya lo viste? Ah, sí. mira, no me los polis. No, no, no. Puede Bueno, ser. ya te dije algo. Gracias por esta media hora, gracias a vos. señorita de Urieta. A vos, Mauri. Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada.
a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre.
El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos con la bancada, toda la información de la elección de ayer, porque se eligieron el representante del Congreso y acá estamos en el Congreso con mi amigo personal Marco Giorgetti, un estadista de la política y del fútbol. Gracias. Un ajedrecista, un tacticista, devoto de Falcioni. Gracias como yo, me hago cargo. Gracias por considerarme amigo, es mutuo. Sí, bueno, gracias. Sí. No merece menos. Devoto de Falcioni ambos. Yo me hago cargo como hincha independiente, lo cual me trae problemas. Sos único en el mundo me trae muchos problemas, me hago cargo. Lo tuyo, bueno, como hincha de Banfield. No sé si notaste que estamos invertidos en... ¿Viste cuando hacen un meme que se invierten los colores? Sí. Corbata gris, saco azul, vos No saco gris. No me había fijado tanto. Bueno, te tengo que preguntar azul. ¿Qué pensás de la elección? Te van a escucharte, así que habla solo. Sorprendido porque, sobre todo la elección de la provincia de Buenos Aires, porque las encuestas que ya a esta altura son solamente para tener un termómetro de lo que no va a pasar. Muy duro. Y bueno. Muy duro. Hoy hablaba con un político y me decía, creo que los que están a cargo de las campañas, los partidos importantes, hace rato que no miran encuestas. Están mirando otra cosa, si no, no se entiende que haya tanta disparidad entre los resultados finales y... Igual yo no estuve al tanto de las encuestas publicadas, pero no. Mis únicas encuestas son hablar con quienes leen encuestas. No dije a nivel nacional, dije en la provincia de Buenos Aires, que todos hablaban de... Nadie daba por ganadora a la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires. El jueves, viernes, todos tuvimos datos de que acá sectores de Unión por la Patria decían se está emparejando demasiado. Sí. Se estaba recortando, era la palabra. Sí. Algún sector de Unión Aires, por la Patria dijo palo y palo. Bueno. Pero bueno, lo que pasa es que también es cierto que tenés un residuo de indecisos y no sabés para dónde van a ir el último día. Y la licuación total de las fuerzas del centro, que es lo que va a hacer la incertidumbre de acá a que se renueve el Congreso, que es qué va a pasar con esos bloques del medio, digamos. Que el último año los habíamos visto con un perfil más opositor que dialoguista y ahora veremos si eso se invierte y empiezan a ser más dialoguistas nuevamente que opositores. Ahí el punto es, por ejemplo, qué van a hacer los partidos provinciales que no tienen espacio político nacional, Salta, Misiones, pero Provincias Unidas es muy loco porque tuvo una elección espantosa, gobernadores perdiendo, ganó uno solo, Valdés, pero ojo, va a tener un bloque que va a ser el que le va a dar cuerno al gobierno, ¿no? Exactamente. Es increíble. Sí. Igualmente, también hay otros espacios de gobernadores que están por fuera de Provincias Unidas, que también van a tener un rol importante. Pero no llegan a darle que cuerno. hicieron elecciones igualmente malas. Muy malas. Al igual que Provincias Unidas. Muy malas. Pero no es que fracasó Provincias Unidas. Fracasó todo lo que estuvo por fuera de los dos que polarizaron la elección. Sí, pero si uno mira esos espacios Salvo Valdés, es verdad. Que vos planteás, que son Salta, Misiones y Neuquén, y toma estos 111 que recién la producción nos mostraba como el espectro oficialista, no te da 129. No te da. Estás muy cerca. Cuando un oficialismo está cerca... No, pero no te da. No, vos sabés que no coincido con eso. No, eso si estás cerca... Sos oficialismo, ¿viste? Todos te piden algo, vos te faltan 5, te faltan 7, tenés que tener 140. A Alberto le pasaba mucho, al gobierno de Alberto, que estaba incluso a 4. A 4 no llegaba. No llegaba el quórum. No llegaba el quórum. Y cuando más se acerca una elección ejecutiva, más te pasa. Y esos 4 que te faltan, se suben mucho el precio. Se suben el precio es político, para que se entienda, digamos. Igualmente siempre es mucho más favorable el escenario de que te falten 4 y que se suban el precio a el escenario que tuvo que transcurrir la Libertad Avanza estos 2 años de gobierno con un bloque de 37 propios. Sí, pero vos sabés que... Porque ya se asegura no solamente el tercio, sino que está en otro panorama. Estamos hablando de negociar para sacar leyes y no negociar para bloquear. Es importante, primero, la primera consecuencia de la elección de ayer es, se termina esto, que yo creo que está agotado, te soy honesto, esto de que la oposición arme una mayoría, sancione una ley y después hasta junte los 2 tercios para sostener un veto. Y que no pase nada con esa ley. Ya está agotado esto. Ya está agotado porque me parece que la oposición sacó todo el rédito que podía sacar de esa situación. Es una situación muy conflictiva. Y me parece que tomaron este año como... Y ahora va a haber más de 1 tercio para sostener un veto. O sea, eso no va
a seguir pasando. No. Ahora, me parece que también tengamos en cuenta que armar una mayoría no va a ser tan fácil, va a requerir de trabajo. Sí. Y no la tiene fácil porque, de lo que decíamos recién, Unión por la Patria tiene esta peculiaridad de que tuvo una elección peor a lo que esperaba hace 2 semanas, pero mejor a lo que esperaba hace 4 meses. Entonces, no, que el peronismo tuvo una elección peor a lo que esperaba hace una semana, pero mucho mejor a lo que esperaba hace 5 o 6 meses. Yo coincido con eso, lo hablamos incluso antes del programa. Creo que el peronismo está mirando con aura derrotista en base a las expectativas que había generado post 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Pero si uno mira el momento en el que se armaron las listas, la forma en que llegó al armado de listas nacionales el peronismo, con múltiples internas, con muchas provincias en las que ni siquiera pudo llevar la misma firma que llegó en provincia de Buenos Aires, e incluso en provincias en donde se dividió, y eso le jugó en contra, como en Tierra del Fuego, en Entre Ríos, inexplicablemente fue dividido el peronismo. ¿Sabes por qué se dividía? Que eso es interesante. Se dividía porque no sabía, pensaba que no tenía margen de ganar. Claro, como no vamos voy a la ganar, derrota, vamos a una interna, a ver quién gana. Claro, vamos a una interna, no tenemos primaria, y el segundo se queda con el Senado. Sí. Porque como se elige en Entre Ríos y en Tierra del Fuego se eligen senadores, entonces decían, bueno, como no voy a ganar, vamos a hacer eso. En Entre Ríos no ganaban. No ganaba. Entonces, Pero en Tierra del Fuego podía haber peleado las dos bancas. está bien, pero no lo pensaban así. Claro. Entonces después se encontraron con ¿qué hicimos? Sí. Y ahora... Es a la vista es un error en este país que es tan cambiante hacer especulaciones previas pensando en que vas a perder. Lo que pasa es O que... sea, las estrategias las tenés que hacer siempre pensando en que alguna podés ganar. pero Porque si no, alguna especulación haces en el momento que tenés que presentar la lista. Recién hablábamos con Débora, el peronismo hizo listas para perder porque pensaba que iba a perder. Ahora, uno dice, esto es exagerado. Sí, está bien, pero si yo te llamo a vos para ser candidato y vos tenés la expectativa de que esa lista va a perder, tomás una decisión en torno a esa expectativa. Por eso la cabeza de la provincia de Buenos Aires fue Jorge Estayana, que es una persona que no era muy taquillera para una elección. Nada, taquillera. No De hecho, era- pusieron un ministro del gobierno de Alberto Fernández con la imagen negativa que tuvo ese gobierno. No, fue un candidato que se puso para perder. Porque era el escenario. Después el escenario era que se ganaba y después finalmente que estaba parejo. Cuando el escenario que se ganaba era no mostremos a los candidatos. No mostramos A ver los candidatos. si dejando todo como está ganamos. Total. Bueno, vemos un mapa ahora Dale. de cómo quedó el país. Muy interesante. Esto es interesante porque que fue un poco la sorpresa, ¿no? Ayer, Sí. porque uno esperaba, según los pronósticos, que sí que esto tuviera violeta la ciudad de Buenos Aires, Sí. que tuviera violeta Entre Ríos, que tuviera violeta Mendoza, Sí, claramente. pero no esperaba que estuviera violeta lo que vemos ahí, que es Córdoba. San Luis, Córdoba, San Luis Santa sí, Fe. sí, el gobernador no presentó. San Luis, claro, tenés razón. Córdoba, Santa Fe y provincia de Buenos Aires. Sí, digamos, las dos provincias que estaban, de todo el mapa, las dos provincias que estaban en discusión de tercios o peleadas en quién ganaba eran Córdoba, entre la Libertad Avanza y el gobierno local, y Santa Fe en tercios. Ganó claramente las dos que estaban en disputa. La Libertad Avanza casi poniendo en el eje de su campaña como prioridades, llevando a Milei un par de veces a cada uno de los distritos, y las termina ganando bien. Río Termina Negro, siendo clave en la suma nacional. corregime, Río Negro ganó para diputados, perdió para el Senado. Ganó para diputados, perdió para el Que es lo Senado. más Un importante, ¿no? corte de boleta a favor del diputado Martín Soria, que va a pasar al Senado. Ahí se da una de las pésimas elecciones de los gobiernos locales de Alberto Bernetilnec, que Se venía queda sin siempre senadores y sin sacando, diputados. venía siempre sacando bancas. Sin senadores y sin diputados. Sí, un golpe para... Muy duro, muy duro. Ahí Y hacía muy malas elecciones últimamente el peronismo, a manos del oficialismo provincial, y se da la diferencia de que la Libertad Avanza es el distrito más extraño, ¿no? Porque gana en una categoría la Libertad Avanza y en otra categoría el peronismo. Chubut abajo, también victoria. Y una particularidad también, Una de las victorias con que es menos una- cantidad de votos. que es una nueva época, que la Libertad Avanza irrumpe en 2023 y de alguna manera confirma como un espacio transgresor, Sí, capaz de tomar mucho votante en zonas del norte del país que históricamente monopolizaba el peronismo. Y ahí vemos la puntita de Jujuy y Salta, con victorias violetas, Chaco también, y Misiones, donde el partido local perdió feo también, ¿no? Chaco, que otorga Muy- bancas, muy- por bancas muy en el poquito. Senado, estaba muy peleado. Recién hablaba con alguien de Chaco antes de entrar al programa. Falta muy poquito contar, pero entienden que
en el escrutinio definitivo hay muy pocas chances de que se termine dando vuelta. Las dos bancas del Senado, por la mayoría, en principio, con el escrutinio provisorio, están para la Libertad Avanza, que fue aliado al gobernador, y no hay expectativa, por lo menos en la oposición, de que cambie eso. Santiago del Estero y Corrientes son lo que está pintado en naranja, partidos provinciales. Corrientes es un histórico radicalismo con destino distinto. Uno imagina Corrientes yendo a Provincias Unidas. Santiago del Estero siempre es parte de Unión por la Patria, o sea que... Y vos me lo anticipaste la semana pasada. Yo te pregunté por Santiago, no sé si te acordás. Te pregunté por Santiago del Estero. Que te dije que no... ¿Qué va a pasar? Porque Santiago del Estero eligió normalmente se divide el peronismo y se queda con las tres bancas del Eso Senado. pasó de vuelta. Y pasó de vuelta eso. Pasó de vuelta. Nos acompaña una de las figuras periodísticas de este domingo, sin duda, el señor Guido Brablaski, que no durmió, como corresponde, como todo editor general de diario. Esos elogios me ponen en mucho compromiso. Sí, sabés que no dormiste, se nota aparte, porque estuviste escribiendo en el diario Clarín los resultados de esta elección. Así que te pregunto qué opinión tenés de la elección. Bueno, una gran sorpresa, ¿no? Sobre todo para mí, creo que para todos, la provincia de Buenos Aires, el factor más determinante, creo yo, de la elección, la provincia de Buenos Aires, no estaba en los planes de nadie. Se hablaba de si el gobierno el oficialismo iba a pasar del dígito, iba a perder por más de un dígito o no, pero en ningún caso estaba previsto, ¿no? Y remontando los 13 puntos de una elección que fue hace un mes y medio, el 7 de septiembre. 800.000 votos, ¿no? Del lado del peronismo, Sí, una de las provincias que también me sorprendió, no esperaba, es San Juan. Que la termina ganando el peronismo, otro gobernador que no se terminó adhiriendo a Provincias Unidas, pero que también mostró una derrota en su distrito, que es Marcelo Rego. Así es. No sé si estaba en los planes que ganara el peronismo. A mí es una de las que me sorprendió. De un lado de la Libertad Avanza, Provincia de Buenos Aires, y del lado del peronismo, San Juan. Bueno, una polarización que arrasó también con los gobernadores, ¿no? Porque el armado de Provincias Unidas, de alguna manera, era una valla, trataba de ser una valla de contención a esto precisamente. Sí. Porque, no sé, un caso, Claudio Poggi en San Luis, gobernador de San Luis, no presentó directamente lista y las últimas horas le dio el apoyo que se sabía a la Libertad Avanza. Ya no presentar lista fue una señal de apoyo a la Libertad Avanza. Sí, sí. Pero también porque saben que les cuesta estar competitivos cuando se juega una elección nacional, ¿no? Curiosamente, en las elecciones locales después como que no se traslada a este mismo escenario a las provincias como pasó en la provincia de Buenos Aires. Bueno, es muy extraño. Es la misma lectura errónea que se hizo durante todo 2023. Se iba a ver cuánto medía la Libertad Avanza. No, pero en las distintas elecciones provinciales sacaban dos gobernadores que venían a romper las castas provinciales con el mismo discurso que Milei a nivel nacional, y en todas las provincias sus elecciones domésticas votaron, para decirlo en términos libertarios, digo yo, votaron todas sus castas y renovaron todo 2023 sus gobernadores. Y después... más o menos, pará que muchos perdieron, no, te tengo que corregir ahí. Casi todos los gobernadores peronistas perdieron. Ah, perdieron, sí. Ganaban los de Juntos por el Cambio. Ganaron otros, pero no ganaron. Perdió Santa Fe, perdió Chaco, perdió San Luis, perdió San Juan. No estoy diciendo que no hubo, pero no fueron votados gobernadores de Javier Milei. Bueno, es que no había candidatos. Los que él presentaba, no sé, Carlos seguía en Neuquén, Trefinger en Chubut, pero eran marginales, o algunos otros armados, pero esa ola, Milei también, de alguna manera Milei llegó como un outsider, por no decir un marginal. Era incipiente, digo marginal con todo respeto, pero digo, era un armado que estaba en ese momento gestándose. Hay que ver para la próxima. Ahora, lo que digo es, ayer no tuvimos una elección provincial jurídicamente. Tuvimos elecciones a representantes del Congreso en cada una de las provincias. Pero es cierto, como dice acá el compañero Guido, es que históricamente... Tenemos una sola muestra de eso. Históricamente se veía esto como una elección provincial. O sea, si uno mira las crónicas de otras elecciones de medio término, y la verdad que uno pensaba Santa Fe y Río Negro, y no estaba tan incidido por la coyuntura nacional. Lo que logró Javier Milei es nacionalizar la elección de medio término. Es una elección nacional esta.
Bueno, pero por distrito, pero estamos votando temas nacionales. Está bien, es cierto eso, pero lo que digo es que históricamente las elecciones de medio término, en cada provincia, menos en las grandes, menos en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, menos en la ciudad, había una lógica local alrededor de la elección. Por más que se eligieran representantes para el Congreso, había una lógica local. Ganaban algunas fuerzas locales. Las fuerzas locales podían competir. Ahora no pueden competir en los partidos provinciales. O sea, el único que compitió fue Corrientes, la excepción. Claro, exactamente, que justo tiene la particularidad que elige gobernador a medio término. Y que Radical es un partido igual nacional. que Santiago, que eligió gobernador ayer. Pero... Bueno, un ejemplo, Río Negro, ¿no? Juntos Somos Río Negro, el espacio de gobernador Boretilnec, que era visto desde otras provincias como un modelo a seguir de provincializar la política y sostener. Bueno, por lo menos en esta elección quedó afuera. Sí, exactamente. No tiene senador, quedó no tiene sin diputado. representantes. Y Salta pudo sostener, hay un representante. Salta, Misiones perdió. Otra de las sorpresas a Senado, porque claramente la Libertad Avanza era favorito a quedarse con las dos bancas, pero después estaba el ex gobernador Urtubey como candidato. Tremendo Urtubey, tercero. Sí. Y rechazó ganó el la ex secretaria de Minería. Y Flavia Rollón va a ser senadora nacional. Senadora nacional. Ganó la banca como diputada en la provincia de Salta y ahora ganó la banca en el Senado de la Nación. Del gabinete de Massa. Exactamente, y también de este gabinete, del actual tuvo unos meses, y va a ser representante en un Senado que se sabía que el oficialismo tenía grandes chances de ganar. Yo repasaba cosas que había escrito hace varios meses, tan cambiante esto, y claro, hace 3, 4 meses había una encuesta, o varias encuestas, o perspectiva de que el oficialismo inclusive ganara más que lo que ganó ayer. Porque iba a ganar en Río Negro, claro, lo de Río Negro iba a tener la fue minoría en Santiago del Estero. De las 8 elecciones de senadores se hablaba de que iba a ganar 7, ¿no? Iba a ganar Río Negro y de que iba a tener la minoría en Santiago del Estero, que no la tuvo. Es muy probable que le haya impactado esta diferencia, ¿no? A la hoy diputada Villaverde, estas denuncias de vinculaciones con el narcotráfico. Es muy probable que haya terminado. Claramente porque ganaron en la categoría de diputados y salieron segundo en la categoría de senador. El 2-1 2-1 terminó siendo 1-2, ¿no? Claro, en ese entonces, caso. en vez de tener 13 que ganaron, hubieran tenido exactamente 15 y hubieran tenido 22 en vez de 20. Con 25 tenés el tercio, con los aliados del PRO vas a tener el tercio, si sos la Libertad Avanza en el Senado. Y ahí en el Senado todavía fuerte el radicalismo. Porque se queda con 9 bancas. No sé si fuerte, hay que ver qué hacen. Pues yo veo a cada uno de los radicales, me imagino votando cosas distintas. 9 bancas en un Senado de 72 senadores es mucho más fuerte que lo que era el radicalismo en la Cámara de Diputados o lo que va a ser hasta el 10 de diciembre. Sí, hay que ver si existe el bloque radical. Claro, bueno, sí. Sí, hay que ver si sigue existiendo la Unión Cívica Radical. Porque me parece que de esas bancas vos tenés 2 correntinos que deberían ir a Provincias Unidas. Después tenés 2 mendocinos que son socios de el gobierno, lo fueron ayer en la elección. Después tenés a Carolina Lozada, que está bastante cercana al gobierno. Y después tenés 3... un chaqueño. No, un chaqueño. 2 chaqueños van a venir. Claro, bueno, pero yo ahí lo pongo... Esos ya son de la Libertad Avanza. En algún esquema tienen que estar. No, creo que bueno, ya vienen siendo radicales de la Libertad Avanza directamente. Claro, o sea, no sabemos Hay si que ver Provincias Unidas, ¿no? Cómo sale de este brete. Este intento fallido. Que estuvo lejos de sus expectativas. El intento fue bueno. Se da una particularidad. Bueno, es un problema. Parece que son intentos que a veces son parte de conversaciones periodísticas y no llegan a la gente. Claramente no tienen ningún correlato con la gente, porque por algo no los votan. Ni siquiera la gente que ya te votó de gobernador te vuelve a votar. Habría que ver si, esta percepción de partidos provinciales, de los gobernadores y de todos ellos, ¿no? De que representan bien a la provincia, pero acá como que estaba en juego otra cosa. Exacto. A mí me sorprende Puyaro, por ejemplo, en Santa Fe. Ganó muy bien, estoy yendo atrás, ¿no? Sí. Ganó muy bien sus elecciones para gobernador. Reformó la Constitución. Una dura interna, reforma la Constitución, consigue la reelección, tiene apoyo en Santa Fe claramente, y ahora queda tercero, como que dice, bueno, pero esta no es... este asunto no es tuyo, ¿no? Ahora está en otra... La pelea entre el peronismo y la Libertad Avanza a nivel nacional. Esa polarización que se lo termina comiendo. Tal cual, porque es lo que logró Javier Milei el último mes cuando salió a hacer campaña por todo el país. Por eso cerró en Rosario, donde sabía que era una elección. Lo que te escuchaba uno de la Libertad Avanza el jueves o viernes es: podemos perder Buenos Aires por poco, necesitamos ganar una de las otras 2 provincias grandes, que son Santa Fe y Córdoba,
porque no podemos tener un lunes con 3 derrotas en las provincias más importantes del país, que hoy son esas, porque la ciudad de Buenos Aires cada vez vive menos gente, entonces ya quedó cuarta. No hay espacio, ¿no? Claro, el punto es que en las 3 ganó la Libertad Avanza. Eso no lo esperaba nadie. Sí, sí. Eso fue. Y respecto a Provincias Unidas, Guido, lo que hablábamos hoy con Débora, es una peculiaridad, porque es el fracaso, me parece ayer, mucho más que el peronismo, que termina sosteniendo más o menos lo que tienen diputados, no cae tanto en el Senado como se esperaba, Sí, pero va a ser el árbitro de los 2 recintos, Provincias Unidas. Provincias Unidas. Sí, sí, sí. El único árbitro. Hay que ver Sí. si hablar de que va a ser el árbitro de Provincias Unidas, dependiendo de cómo termine el peronismo, su interna a partir del día de diciembre. Pero no, en ningún caso va a tener 20 votos para ofrecer. Es mucho 20 votos. Hay que ver si, vos el tenés sector interno 110, del peronismo dice, bueno, hemos fracasado como posición obstruccionista, hay que ofrecer una pata que tenga... Está diciendo algo fuerte. Porque No, si estoy- eso es estoy- consensuado. No, hoy es lunes, no, Sí. eso no está... digo, de acá al día de diciembre puede pasar muchas cosas en Y el peronismo. aparte, recién vimos una placa que preparó la producción con 111 diputados oficialistas rasos, Sí. el espectro oficialista. Entonces vos necesitas 18. Por ejemplo, la última vez que... Es justo lo que va a tener Provincias Unidas. el peronismo queda igual que como estaba, prácticamente. Sí. Más uno, menos uno. Lo único que puede cambiar. De acá al recuento definitivo. Si no se parte, podría tener más. Bueno, por eso te digo, no te digo que se parte, pero capaz un sector, como hemos visto que algunos gobernadores, como el de Catamarca, en algunas leyes ha dicho, bueno, no es... Está bien, pero tienen 4 o 5 votos. Está bien, pero si son más... Pero anda a llegar a 20. En cambio, Provincia Unida tiene 18 o 19 votos para ofrecerte. Lo mismo que los partidos Salta, Misiones, pueden ayudar, sí, pero no te llegan a 20. Entonces vos la puerta de Provincia Unida la vas a tener que tocar, taca, taca. Sí, obviamente. Por lo menos una parte de ahí vas a necesitar, ¿no? Bueno, habría que pensar en ese congreso de la gestión de Mauricio Macri, ¿no? Cuando se habla de un congreso más, o por lo menos una Cámara de Diputados, que aquí estamos más reformista, en esa época Mauricio, Juntos por el Cambio, que no llegaba, articuló con un sector del peronismo, ¿no? Y con, bueno... Pero eso no ocurrió acá. Y con el masismo, No ocurrió acá, ¿no? Porque acá solo Independencia, el bloque de Tucumán, No, 3, claro. y después lo que dice Marcos, picotearon con poco, pero en esa oportunidad fue un bloque El de tema, 20, 30. Quizás habría que bajarlo a tierra de cuáles son los proyectos, por ejemplo, por decir algo, reforma laboral. Una reforma laboral que tienda a una flexibilización, cambio en la ley de contrato de trabajo, algo del estilo de lo que fue el capítulo que fue volteado por vía judicial, ahí yo creo en el peronismo por la justicia laboral. ¿Qué pasaría en ese caso? Ahí yo creo que ahí en ese tema reformas tienen que ir a golpear súper a liberalizadoras, Provincias Unidas. ¿no? Entonces habría que ver algunos proyectos, yo creo que sí podría articular el oficialismo y creo que habría otros que podría articular también la oposición. Ayer ¿no? escuchábamos al presidente Javier Milei hablar en el Hotel Sheraton Libertador y aludía a la posibilidad de hablar con todos los sectores del medio, pero no con lo que él dice kirchnerismo, pero yo entiendo que incluye a todo Fuerza Patria. Es lo lógico, ¿no? Sí. Porque es la oposición más fuerte No, claro. y a su vez, porque podés llegar de la otra manera, ¿no? Me parece que esa va a ser la dinámica que va a empezar en diciembre. Guido, gracias por estos Gracias, minutos Mauri. que nos regalaste. Un placer. Y gracias, Marcos. Por favor. Gracias a ustedes también. Nos vamos, volvemos mañana, ya llega Horacio en Bonn. De vuelta nos vemos mañana con La Bancada. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué función cumple el Congreso?
El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30